Gracias, gracias. Gracias. Un aplauso para nuestros hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a visualizar allí algunas imágenes que nos van a ayudar a entender lo que significa que hay una autoridad y hay un sometimiento. La primera está mostrando a un pastor. La segunda muestra a un carabinero. Y la tercera muestra a una mujer. ¿Amén? Vamos a ver qué sucede con las otras imágenes. Un perrito, una oveja y un varón. Ahora vamos a unir, según lo que corresponda, quién es la autoridad y quién es el que está sometido a la autoridad. Vamos, mi hermano. Las ovejitas están sometidas al pastor. ¿Estamos de acuerdo? El perrito está sometido a la autoridad del carabinero. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Y? ¿Quién está sometido a quién aquí? Qué buena, ¿verdad? Pero de lo que vamos a hablar no es de esto, hermano. De lo que vamos a hablar es de la siguiente imagen. Vamos a hablar que Dios es mi soberano y cómo debemos nosotros someternos a Él. Yo no sé si usted lo ha pensado, lo ha visto, lo ha ideado en usted, pero desde hace un tiempo a esta parte, usted y yo hemos sido cambiados de autoridad. Usted y yo estábamos bajo una autoridad por mucho tiempo quizás equivocada, pero hoy usted y yo vivimos bajo la autoridad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vivimos bajo la autoridad de Dios. Antes, ¿quién tenía autoridad sobre nosotros? Se llamaba Satanás, o como usted quiera decir. Pero nosotros hemos sido trasladados a una autoridad diferente. Y como decían los expositores anteriores, no por mérito de nosotros, sino porque Dios le ha placido bendecir nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros entramos a entender a la forma de vida que Dios nos ha llamado, debemos darnos cuenta que la autoridad que está sobre nosotros es, además de ser nuestra autoridad, es dueño de todo lo que nosotros somos. No hay nada, absolutamente nada, que no sea de Él. ¿Amén? Amén. Y Él desea que nosotros, bajo su autoridad, lleguemos a vivir a su lado, tanto en este tiempo que vivimos terrenalmente, como también en la eternidad. Y por eso Él ha querido ser nuestra autoridad. Por eso cuando decimos que Dios es mi soberano, es su soberano, estamos hablando de algo tremendamente importante para nosotros. Hay citas bíblicas, hermano, que a nosotros nos van a llevar a entender por qué Dios es nuestro soberano. Vamos, mi hermano. Nosotros hemos sufrido un cambio de autoridad, según lo que dice Efesios, en el capítulo 1, el versículo 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ya nuestra autoridad está diciendo que hacia nosotros debiera venir un espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos? Usted y yo hemos sido llamados a santidad. Hemos sido llamados a ponernos bajo la bendición del Señor. La otra, por favor. Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 20, habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y Jeremías 10, 12, 13 dijo: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de agua en el cielo y hace subir las nubes desde los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Qué está reconociendo, hermano amado, la palabra del Señor, guiada por el Espíritu Santo en estos tres escritores de la palabra de Dios? Nos está llevando a comprender que Dios, mi hermano, es un ser supremo. ¿Amén? Que Dios es un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador, juez justo, protector, salvador del universo y de la humanidad. Estos versículos que hemos leído nos llevan a entender que aquí hay un reconocimiento de parte, no de todos los atributos de Dios, ideado, en otras palabras, en unas palabras más simples, podemos decir que Dios es independiente, completamente autosuficiente y autónomo. ¿Amén? Que es inmutable, que no cambia, que es consistente, es fiel y es confiable. ¿O acaso alguno de nosotros tiene duda de nuestro Dios? Que Él es infinito, que su poder y sabiduría son ilimitados. Su presencia está en todas partes, no tiene principio ni tiene fin. Amén. Amén. Por eso cuando hablamos de que Dios es nuestro soberano, tenemos que entender en qué lugar Dios nos ha situado, a qué nos ha llamado el Señor, para que nosotros podamos entender cómo debemos ver nuestra vida en esta tierra. No solo la nuestra, sino la de nuestras familias. ¿Cómo debemos nosotros darnos cuenta qué es lo que ha pasado con nosotros? En usted y en mí, hermano amado, lo que ha sucedido es que hemos comenzado una nueva vida. A lo mejor usted dice: yo conozco al Señor hace 10, 15, 20, 30, 2 meses, 4 meses. Pero mi hermano, ¿ha logrado dimensionar lo que Dios realmente es para nosotros? ¿Hemos logrado dimensionar cuando decimos que Dios es nuestro soberano? ¿Hemos logrado dimensionar a quién nosotros debemos someternos? ¿Hemos logrado entender que Dios nos trajo bajo su autoridad y que hoy nos tiene bajo su sentir y que su respaldo está para cada uno de nosotros? ¿Hemos logrado dimensionar lo que Dios realmente es para nosotros? Y podemos, hermano, empezar a analizar lo que somos. ¿Cómo ha sido nuestro actuar delante de la soberanía de Dios, entendiendo lo que Dios es sobre nosotros? ¿Hemos sido responsables? ¿Hemos sido irresponsables? Yo creo que lo que en esta tarde y después de estos 3 temas tan importantes
donde Dios nos habló de su amor y su misericordia. Es tiempo, hermano, es tiempo para detenernos, para pensar y meditar y recordar quién es Él y por qué debemos someternos a Él. Hemos hablado de la omnisciencia de Dios, hemos hablado de lo que Él es, pero quizás no hemos interiorizado nuestra vida o no hemos tenido tiempo para recordar por qué hoy nosotros estamos aquí. Por favor, mi hermano, avanza. Quiero que veamos lo que allí dice. Él es nuestro creador. Dios, mi hermano amado, nos ha traído y nos quiere recordar por qué debemos someternos a Él. Como primera cosa, Él es nuestro creador. A lo mejor lo conocemos, lo sabemos. Sabemos que Dios nos creó. Sabemos que nos fuimos hechos por nosotros mismos. Que nos fuimos hechos por una relación de nuestro padre con nuestra madre. Sino que sabemos que Dios creó a cada uno de nosotros. Pero mi hermano, ¿qué dice la palabra? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Qué bueno es, hermano, entender que la autoridad que está sobre nuestra vida, y a quien debemos someternos, es el creador de todo lo que existe. Amén. Pero no solamente Él es nuestro creador, Él también es nuestro Salvador. Amén. 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 ¿Lo recuerda usted? Amén. Además de, hermano amado, entender que somos creación de Dios, Él interviene en nuestra vida para ser nuestro Salvador. Qué bueno es esto. Creo que esta es la primera revelación, hermano, que comenzamos a tener nosotros con nuestro amado Jesucristo. Y quiero decir algo. No podemos conocer a Dios como Padre y amigo si primero no recibimos la revelación que Jesús es nuestro Salvador. Aquel que murió por nosotros y nos rescató del reino de Satanás. Jesús es nuestro Salvador. ¿De qué, hermano? ¿De qué nos libró Jesús a nosotros? Y es aquí donde vamos a empezar a entender por qué nosotros debemos tener claro quién es nuestra autoridad. Y cuando nosotros tenemos claro quién es nuestra autoridad, desde allí, hermano amado, nosotros podemos pensar por qué debemos someternos a Dios. Primero, lo que Jesús hizo siendo nuestro Salvador es que nos libró del juicio de Dios. Ahí en Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Hay una acción de Jesucristo, hermano amado, y nosotros nos seremos partícipes de la ira de Dios. Por eso tenemos que nosotros someternos a la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que entender que la autoridad de Dios nos permite, hermano amado, siendo Jesús nuestro Salvador, ser libres del juicio de Dios. Avancemos. También nos libró del poder de Satanás. Dice en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mi perdón de pecado y herencia entre los santificados. Qué importante, hermano, es entender que cuando Jesús vino a nuestra vida, Él nos libró, hermano, de lo que era Satanás en nosotros. Decía al principio que nosotros tuvimos mucho tiempo bajo una autoridad equivocada, bajo una autoridad a la que nosotros le hacíamos caso, bajo una autoridad que nos llevaba, hermano amado, de situación en situación, pero todas las situaciones que vivíamos, las vivíamos fuera de lo que Dios quería para nosotros. Pero cuando estamos reconociendo que Jesús es nuestro soberano, podemos nosotros darnos cuenta de aquello. De la otra situación que nos libró es de nuestro propio ego. ¿Tenemos egos personales nosotros? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Nosotros, hermano amado, a veces no entendemos que cuando estamos bajo la autoridad de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestro ego ya no debe existir. Amén. Dice en 1 de Pedro 18:19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo como el Señor, nuestro Dios, actúa sobre nuestra vida. Como Él ha actuado sobre nosotros. Cuando vemos esta palabra del Señor, cuando vemos estos versículos que nos llaman a entender quién es la autoridad que está sobre nosotros, nosotros debemos, mi hermano, empezar a pensar: ¿he sido responsable delante de Dios? ¿He sido irresponsable delante de Dios? ¿Estoy haciendo caso a la autoridad verdadera o estoy haciendo caso a la autoridad antigua? ¿Bajo qué autoridad vivo como hijo del Señor? ¿Bajo qué autoridad vivo bajo la bendición de Dios? ¿Qué estoy haciendo, hermano? Nosotros somos parte de grandes bendiciones de Dios. Nosotros somos parte de grandes enseñanzas que Dios nos entrega. Nosotros fuimos llamados a promesas de Dios reales para cada uno de nosotros. Pero nosotros, mi hermano, hemos entendido que Jesús, siendo nuestro Salvador, primero nos libró de la ira de Dios. Segundo, nos sacó, hermano, de la autoridad o cobertura que tenía Satanás sobre nuestra vida. Y luego, sabiendo que nosotros, como hombres, queremos siempre hacer lo que nosotros queremos, que también Él actúa en nuestro ego personal, lo podemos percibir en nosotros, nos podemos dar cuenta de ello, podemos estar pensando que esto es una realidad en nosotros. Hemos apartado, hermano, lo que nosotros creíamos ser para someternos a la soberanía de Dios. Hemos apartado nuestro ego y ya no queremos vivir como nosotros queríamos, sino que queremos vivir bajo la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Cómo está nuestra autoridad? ¿La reconocemos o no la reconocemos? En esta mañana el Señor, y en parte de esta tarde, el Señor ha venido a nosotros a decirnos que Él nos ha rescatado, ¿verdad? Que nos llamó a un arrepentimiento, que ha puesto en nosotros y quiere que nosotros seamos ejemplos de pureza e integridad, que ha traído poder y bendición para nosotros mediante el Espíritu Santo. Pero nuestra autoridad, mi hermano, ¿sigue siendo la autoridad equivocada o estamos en camino de percibir que tenemos una autoridad real y verdadera? ¿Respondemos a la autoridad de Dios? ¿Respondemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros? Por favor, avance, mi hermano.
Jesús Él es nuestro Señor. En Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Jesucristo ha venido a morar en nosotros mediante el Espíritu Santo y nosotros debemos andar en Él, ¿verdad? En Colosenses 2:9-10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Necesitamos a la autoridad equivocada? ¿Necesitamos a la autoridad equivocada? No la necesitamos, porque en Cristo, mi hermano, en el Señor, en nuestro soberano Dios, nosotros estamos completos. Amén. Amén. Gloria al Señor por ello. Cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador y conocemos de lo que nos salvó, es hora, hermano, de sentirnos parte no solamente del llamado del Señor, sino que sentirnos parte del reino de Dios. Usted y yo ya no pertenecemos simplemente a la familia del Señor, sino que pertenecemos al reino de Dios. Amén. Y es cuando, mi hermano amado, esto empieza a manifestarse en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a vivir una acción sobre nosotros, sujeta, hermano amado, a cambios drásticos en nuestra vida. Así nosotros nos vamos a ir entendiendo que ya no estamos bajo la autoridad equivocada, sino que estamos bajo el sometimiento de nuestro soberano Dios. Amén. ¿Cuáles son estas cosas, mi hermano amado? Iniciamos un proceso donde, mi hermano amado, el cambio de autoridad que sufrimos nos lleva a pensar y actuar de forma diferente. Ya no tenemos, hermano, ya no tenemos o no queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Ya nuestro ego delante de Dios ya no debe existir. Ya nosotros debemos someternos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya no debemos, mi hermano, querer hacer lo que a nosotros nos parezca. Nosotros tenemos que buscar lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros tenemos que buscar, mi hermano amado, hacer las acciones para que Cristo, para que Dios, para que el Espíritu Santo se refleje en nuestra vida. Decía el pastor que me antecedió que nosotros debemos amar al hermano. ¿Amamos al hermano? Que debemos, hermano amado, allegarnos al hermano para hacer bendición al hermano. ¿Lo hacemos? ¿O lo miramos de lejos? ¿O lo miramos simplemente como un hermano? Dios a nosotros nos ama. Dios ha entregado todo por nosotros. Y Dios nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya, mi hermano, no somos nosotros. Ya debe nuestra vida, cuando nos sometemos a Dios, reflejarse la gloria de Dios en nosotros, reflejarse Cristo en nuestra vida. Ya no está el engreído, ya no está el orgulloso, ya no está el agrandado, ya no está el hombre que era, porque Cristo reina en nosotros. Y Cristo, hermano amado, se humilló en la cruz hasta la muerte de cruz. Debemos humillarnos, mi hermano. Debemos estar listos para que el Señor vea en nosotros que nosotros reconocemos su autoridad, que estamos sometidos bajo su voluntad. Someternos al Señor significa, hermano amado, que el Señor quiere quitarnos todo lo que tenemos. Amén. ¿Cuáles son las intenciones de Dios, mi hermano? Cuando nos dice que estamos bajo su autoridad, Él nos llama para poner en orden nuestras vidas.
Muchos de nosotros, por muchos años, vivimos en el desorden más grande, bajo la autoridad equivocada. Pero cuando hemos venido a la autoridad de Dios, cuando hemos venido a someternos a la autoridad de Cristo, lo que Dios ha querido hacer con nosotros, mi hermano, es venir a ordenar a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Cuando Él viene a ordenar nuestra vida, es porque Él viene, hermano amado, bajo su palabra, a orientarnos hacia sus planes perfectos. Sus planes perfectos. Usted y yo, mi hermano amado, hemos sido llamados para que nosotros, al poner oído, al conocer la palabra de Dios, los planes de perfección de Dios hacia nuestra vida se empiecen a hacer manifiestos. Cuando nosotros andábamos bajo nuestro ego o andábamos bajo la autoridad equivocada, nosotros reaccionábamos como hombre, actuábamos como hombre y hacíamos lo que nosotros como hombre queríamos hacer. Pero hoy vivimos bajo la autoridad de Dios y Dios, mi hermano amado, tiene planes perfectos para nuestra vida, para transformarnos, cambiarnos y en nuestra vida se refleje su presencia. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, lo que sucede, mi hermano, es que en nosotros debe cumplirse una renuncia completa a nuestro ego. Si aún permanece en nosotros nuestro ego, hermano, si aún en nosotros permanece ese sentir que hay de que yo puedo, de que yo soy, de que yo hago, hermano amado, eso no puede estar en nosotros. Porque toda acción que hagamos, mi hermano, toda relación que tengamos y todo movimiento que haga nuestra vida, tiene que estar bajo la cobertura del sometimiento que Dios ha implantado en nuestra vida, bajo sus leyes perfectas, mi hermano. Bajo su accionar perfecto. Lo que Dios quiere hacer realmente es un reordenamiento de nuestras vidas en reglas ideadas por Dios, que nos guían siempre, hermano, a obras con bondad y justicia y a obedecer a Dios y a sus preceptos. Amén. ¿Me estoy dando a explicar o no, mi hermano? ¿Me ha entendido lo que he dicho? Amén. Avancemos, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Servidores del Rey. Dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno gloria al Señor. Y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando usted y yo nos hemos sometido a la soberanía de Dios, tenemos que entender, mi hermano, que aquí se produce algo tremendamente importante. Hay un maestro y hay servidores. El maestro Dios y nosotros somos sus servidores. Nosotros somos los que vamos a obedecer. Nosotros somos los que nos vamos a someter. Nosotros somos los que vamos a oír su voz. Nosotros somos los que le vamos a escuchar. Nosotros somos los que le vamos a decir: sí, Señor, tú eres mi maestro, tú eres el que me va a guiar, tú eres el que me va a dar la perfección en mi vida, tú eres el que más me va a transformar. Ya no estoy viviendo yo, sino tú estás viviendo en mí. Amén. Amén, mi hermano. Gloria al Señor. Un servidor del Rey obedece a su maestro. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este instante ya estamos obedeciendo al maestro? ¿Cuántos de los que estamos aquí, mi hermano amado, estamos llevando a cabo que la palabra de Dios es la guía para nuestra vida y no nuestro ego personal? Gloria al Señor por ello. Aleluya. El estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión
y obediencia, hermano amado. ¿Está bien conmigo? El estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia a Dios. Debemos obedecer, mi hermano. Si decimos que Dios es nuestro soberano, nosotros debemos someternos a Él. Amén. Avance, mi hermano, por favor. El día de ayer tuvimos o iniciamos un proceso. Invitamos aquí adelante a algunos hermanos porque necesitábamos entregarles algo. Les entregamos un objeto delicado, un objeto que tenía un simbolismo. Quiero que, por favor, no vengan aquí adelante, sino se puedan poner de pie. Los hermanos que aún tienen ese objeto intacto en sus manos, que no se ha quebrado ni ha desaparecido. Amén. Pueden sentarse. Por favor, ¿a alguno de ustedes se quebró ese objeto que le pasamos? Se le quebró el objeto. Gloria al Señor. Quédese de pie, por favor. ¿Alguien lo extravió? ¿Alguien lo extravió? Nadie lo extravió. Solo un hermano nuestro. Solo un hermano nuestro. Siéntese nomás, mi hermano. Pasó la situación que no queríamos que pasase. Mi hermano amado, cuando Dios nos llamó a ser sometidos delante de Él y Él inició una soberanía en nosotros, es porque Él nos llamó a santidad. Él nos ha llamado a santidad. Y cuando entregamos ese huevo ayer, porque era un huevo sin cocer, mi hermano, queríamos simbolizar la santidad. A veces nosotros no nos hemos dado cuenta, hermano, que el soberano de nuestra vida es santo y que a usted y a mí Él nos ha llamado a ser santos y que nosotros descuidamos la santidad de Dios por falta de darnos cuenta que nuestro ego personal ya no debe estar, que ya no pertenecemos a la autoridad antigua, sino que pertenecemos a la autoridad nueva, al Rey de la Gloria, al Dios del gran poder, al ser que es omnisciente, que es omnipresente, al soberano de todo, hermano amado. Y nosotros perdemos nuestra santidad de esa manera. Muy fácil, hermano. A mi hermano se le resbaló la bolsita y cayó el huevo y se quebró. Y si nosotros eso lo vemos en nuestra santidad, mi hermano, damos un paso y ese paso en falso nos llevó a perder nuestra santidad. Y olvidamos quizás que al dar ese paso nuestro soberano nos estaba viendo. Nuestro soberano estaba pendiente de nosotros. Nuestro soberano estaba allí pendiente de nuestro actuar, de nuestro caminar. ¿Y por qué perdimos la santidad? ¿Por nuestro ego personal o por estar bajo la autoridad equivocada? ¿A quién le hicimos caso? Dice la palabra del Señor que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Mi hermano amado, el hombre de por sí somos desobedientes. Sí, amén. Los hombres de por sí somos desobedientes. Y a veces decimos, sí, nosotros escuchamos la voz de Dios. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros vivimos para Dios. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Yo quiero que veamos algo, hermano. Quiero invitar a mi hermano Oscar que venga, por favor. Lo llamo a él porque él es de nuestra congregación. Y quiero invitar a mi hermano que venga aquí adelante.
Y vamos a hacer algo. Usted confía en mí. Confía plenamente en mí. ¿Usted cree que yo lo puedo engañar? Amén. ¿Usted y yo confiamos en el Señor? Amén. ¿Creemos que Él nos engañaría en algún momento? No. Espérenme un poquito. Le voy a taparlo. Estamos jugando a la gallinita, sí, acá. Que pueda respirar, se no se va a morir. Amén. Mire lo que va a suceder con nuestro hermano. ¿Usted confía en mí? ¿Sí? Camine por favor hacia adelante. Camine. Ya, deténgase. Gire hacia su izquierda. Gire, gire. Ya. Siga derecho. Siga derecho. Dele. Camine, camine. Yo lo voy guiando, yo lo voy guiando. Dele. Siga caminando, siga caminando, siga caminando. Un poquito hacia la izquierda. Otro poquito. Más. Ahí. Vuélvase hacia la derecha. Hacia la derecha. Camine. Hay una silla ahí, ¿verdad? ¿La topó? Ahí hay una silla. Ahí está. Siéntese, por favor. El huevo. ¿Está cómodo? Está cómodo. Qué bueno, yo lo traje a un lugar confortable. Camina conmigo, hermano Oscar. Ven, acércate. Vamos. Camina conmigo, ven. Confía en mí. No tengas ningún problema porque no voy a llevarte a ningún lugar malo. Y camina hacia eso. Yo te voy guiando, yo te voy guiando. Eso es para acá. Vamos a ir para acá. Se camina derecho, más confiado, con alta confianza porque vamos bien, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Camina con grueso. Eso. Acércate. Sí, acércate. Date vuelta. Ahora siéntate. Ahí, siéntate, Oscar. Eso. Muchas gracias, hermano Oscar. Hermano Oscar, ¿qué hace acá? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde lo dejé yo? Lo dejé por allá, ¿verdad? ¿Y por qué está aquí? Lo trajo el hermano Alfredo. ¿Escuchó la voz del hermano Alfredo? Cuando yo lo llamé, le dije a usted que si confiaba en mí, y yo lo llevé a un lugar seguro. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. Mi hermano, esto es lo que sucede con nosotros. No puedo comparar mi voz con la voz de Dios, ni la de mi hermano Alfredo con la voz del enemigo. Pero sí podemos representar lo que en cada uno de nosotros sucede. Dios nos está hablando, Dios está poniendo en nosotros su bendición y nosotros estamos prestando oído a la voz del enemigo. ¿Me entiende lo que digo? ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Usted y yo, mi hermano, debemos disfrutar de la bendición del Señor. Amén. Quiero decirle lo que a continuación viene. No, devuélvase por favor.
que Dios es infinitamente grande. Amén. Quizás para usted y para mí no es posible imaginarnos las profundidades, mi hermano, de la grandeza de Dios. Amén. Dios es infinitamente confiable. Amén. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es nuestra esperanza. Satanás, el enemigo, nos mentirá cada vez que pueda para que nosotros desconfiemos de Dios. Pero Dios nunca, hermano, nunca nos va a mentir. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la otra, mi hermano. Dios es sabio. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de su depósito. Amén. La sabiduría de Dios es tremendamente grande. La siguiente dice, Dios es santo. ¿Habéis pues de serme santo? Porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que Dios nos dice en esta hora. Usted y yo tenemos una autoridad total y absolutamente, hermano, verdadera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Usted y yo no debemos dudar de Dios. Usted y yo no debemos dudar, mi hermano, de que Dios nos va a llevar siempre por el camino correcto, que Él no nos va a mentir, que Él va a estar siempre pendiente de nosotros. Él ha ideado promesas para nuestra vida. Él ha ideado, mi hermano amado, su sabiduría para con nosotros. Él, mi hermano amado, quiere que nosotros simplemente nos sometamos a Él para que en nosotros se refleje su gloria. Amén. Hemos visto que es fácil perder la santidad. Solamente con un paso en falso y nuestra santidad se perdió. Hemos visto que es fácil escuchar la voz de Dios, pero también escuchar la voz de quien nos quiere dañar. Es muy fácil, hermano. Lo que hicimos con nuestro hermano Oscar fue eso. Simplemente eso. Dios cada día, hermano amado, nos guía por el camino perfecto. Dios cada día pone sobre nosotros su perfección. Dios pone cada día sobre nosotros el querer que nosotros seamos bendecidos y vivamos en el gozo del Señor. Pero el mentiroso no descansa. El mentiroso está allí todos los días. El mentiroso está allí para decirnos, escucha mi voz. Escucha mi voz, aumenta tu ego, aumenta tu ego. Nosotros, mi hermano, ya fuimos cambiados por el Señor. Ya fuimos cambiados por Dios. Amén. Vamos a la otra, hermano. Conclusión. ¿Qué dirección tomamos, mi hermano? ¿Qué dirección tomamos? ¿Tomamos la dirección de mi voluntad, de su voluntad? ¿O tomamos la dirección de la voluntad de Dios? Nosotros elegimos, mi hermano. Nosotros elegimos.
Y nosotros tenemos que elegir lo que a nosotros nos conviene, hermano amado. Pregunta. ¿Nos sentimos tentados aún de poner nuestra seguridad, amor y bienestar en alguien más que no sea nuestro glorioso Dios? Por eso decía cuando empezamos, durante la mañana el Señor nos habló de bendición. Durante parte de la tarde el Señor nos habló de su amor. Durante todos los momentos que hemos vivido, hermano amado, Dios ha estado allí presente en nosotros. Pero es algo que nosotros debemos decidir. Debemos decidir nuestra seguridad, nuestro amor y nuestro bienestar. Usted y yo, o muchos de los que estamos aquí, vivimos bajo una autoridad equivocada por muchos años. Una autoridad que nos llevaba y nos guiaba a una muerte segura en la eternidad, ¿verdad? Pero también